Buen día, ¿cómo les va? Vamos a dar inicio a ya la unidad número 4 que tiene que ver con genética. En esta clase vamos a ver los principales conceptos que se relacionan a esta ciencia y ya la clase que viene veremos lo relacionado a epigenética. Eh, Como siempre, vamos a disponer el miércoles a las 9 horas, un horario de consulta por Meet, de tal manera que cuando vean la clase anoten las posibles dudas que puedan llegar a surgir para después resolverlas en la clase de consulta el miércoles. Bien, comencemos. ¿Qué es la genética? Bueno, la genética es una disciplina que reconoce antecedentes desde hace mucho tiempo. Sin embargo, ha tenido un desarrollo exponencial desde hace unos pocos años. La genética es una rama de la biología que estudia lo que es la herencia. Y cuando hablamos de herencia, hablamos de la transmisión de características de los progenitores a los hijos y de las características que un ser viviente puede transmitir eh, como una característica hereditaria. Nosotros nos vamos a concentrar en ese aspecto de la genética. Hoy en día cada vez más se abren nuevas ramas o subdisciplinas de la genética, en particular lo que se relaciona con cuestiones de patología. Cada vez más hay acuerdo con que muchas patologías, llámese esquizofrenia, depresión, trastorno bipolar, trastornos de la ansiedad, eh, si bien es cierto que estamos hablando de cuestiones que son multifactoriales, pero cada vez más hay evidencias que apuntan que hay muchos genes involucrados en el desarrollo de estas patologías. Debe tenerse en cuenta en ese sentido que los genes en todo caso predisponen, no determinan, excepto un par de patologías. Obviamente esto va a ocurrir lo mismo con el comportamiento humano. Los genes en todo caso predisponen, proporcionan el soporte biológico para que luego, después en relación con el ambiente, surja una conducta particular individual para cada uno de los seres humanos. Históricamente les decía que se reconoce como principales antecedentes a un monje, Mendel, Gregor Mendel. Él vivía en un monasterio, allí por lo que hoy se conoce como Checoslovaquia. En cualquier caso, la República Checa, porque Checoslovaquia se ha dividido. En cualquier caso, debemos tener en cuenta que estamos hablando allí de 1850 y por lo tanto la disponibilidad de técnicas que había en ese momento claramente no eran las mismas que tenemos ahora. De tal manera que se dice que Mendel sienta las bases para la genética moderna, ¿sí? Sienta las bases para entender lo que luego, después, con las herramientas adecuadas, ya sean microscopios o distintas técnicas de laboratorio, finalmente pudo demostrarse empíricamente. Su gran contribución fue demostrar a través de sucesivos experimentos que él hizo, que las características heredadas eran llevadas en lo que él denominó elemente, o sea, unidades discretas que estarían separadas en cada generación. Insisto que él no pudo ver esas unidades discretas donde estarían las características heredadas porque no tenía las herramientas suficientes, no tenía las técnicas de laboratorio que tenemos en la actualidad, ni los microscopios que poseemos hoy en día. Sin embargo, él hipotetizó, ¿sí?, que
efectivamente existirían estas unidades discretas que hoy lo conocemos con el nombre de genes. Hoy ya con las herramientas que tenemos ya lo podemos demostrar empíricamente, ¿sí? Interesantemente, sus experimentos se basaron íntegramente en el entrecruzamiento de plantas, de guisantes, ¿sí? Entonces, él planteaba una serie de experimentos muy controlados metodológicamente, donde observaba las distintas características que eran heredadas en las plantas, como por ejemplo el color de la flor, el tamaño de las semillas, la cantidad de las semillas, los tallos, las hojas, etcétera, etcétera. Estuvo años eh, llevando a cabo estos experimentos y en función de esos experimentos, a pesar de no contar ni con técnicas avanzadas ni con microscopios como los que hay hoy en día, sentó justamente las bases para esta genética moderna, proporcionando el desarrollo de conceptos fundamentales que hoy en día le podemos dar un sustento empírico por las técnicas que tenemos. En función de eso, él planteó una serie de principios acerca de cómo eran heredados estos caracteres hereditarios. La clase que viene, cuando veamos epigenética, vamos a ver allí que muchos de estos principios de la herencia mendeliana parecen en cierta manera verse modificados, ¿sí? Efectivamente, ya vamos a ver, bueno, en la clase que viene, cómo estos principios de alguna manera no son tan eh, así tajantes como los planteaba Mendel. Bien, veamos uno de esos principios. El primero que lo vamos a denominar la ley de segregación independiente. ¿Qué sostiene? Sostiene esa ley que los genes se separan de manera independiente unos de otros al formarse los gametos. De tal manera que un gen pasa a un gameto y el otro gen pasa hacia otro gameto. Los genes se separan, ¿sí? Esto lo hemos visto en la clase anterior cuando desarrollamos ciclo celular. Recuerden que vimos que la mitosis es un tipo de reproducción asexual donde no se necesitan los progenitores. Pero la meiosis es un tipo de reproducción sexual porque sí, ahora sí se necesitan dos progenitores. Y en ese sentido veíamos que el resultado de la división meiótica son las células sexuales, o sea, los óvulos y los espermatozoides. Recordarán ustedes que yo les decía que la meiosis es reduccional en el sentido que de ser una célula diploide, o sea, con la carga genética completa, con los 46 cromosomas del humano, pasa a ser una célula haploide, ¿sí? Una célula con la mitad de la carga genética, o sea, solo con 23 cromosomas. A esto hace referencia la ley de la segregación independiente. La información que va a determinar los rasgos heredados, aquí estamos hablando ya sea de, por ejemplo, algo simple, como el color del ojo, cabello, la estatura, simple, por así decir, o por lo menos cuando lo comparamos con rasgos de personalidad, la conducta humana. En ese sentido, insisto que siempre se va a hablar de predisposición. En cualquier caso, la información hereditaria que predispone a que uno tenga tal o cual rasgo de personalidad, esa información se encuentra en moléculas de ADN, ¿sí? Que ya sabemos que es una biomolécula, las cuales forman los genes, que a su vez los genes forman los cromosomas, ¿sí? Recordarán ustedes que los cromosomas los veíamos a partir de la mitosis, esto es cuando la célula se va a dividir su núcleo, para asegurar que la célula madre y la hija tienen la misma carga genética. Pero en cualquier caso, un cromosoma, si lo vamos descomponiendo,
finalmente está constituido por miles de genes. A su vez, esos genes son segmentos de ADN. En este caso, el cromosoma tiene una cromátida o un alelo que lo heredamos del padre y otro alelo que lo heredamos de la madre. Los cromosomas se encuentran de pares, por eso se dice que los seres humanos tenemos 23 pares, por lo tanto los genes también están de pares. Insisto, uno heredado del padre y otro de la madre. Así vamos a definir el gen como la unidad hereditaria básica que controla cada uno de los caracteres de los seres vivos. Cuando yo digo carácter, puedo hacer referencia, por ejemplo, insisto, al color de ojos, color de cabello, la estatura. También es cierto los caracteres que hacen a la personalidad de cada uno de nosotros. Lo que pasa que, como vamos a ver un poquito más adelante ahora, no tenemos ninguna posibilidad de decir que uno tiene tal o cual rasgo de personalidad solo por un gen, ni tampoco por múltiples genes, sino que en realidad es resultado de la interacción con el medio ambiente. Recién yo les decía alelo, es cada una de las alternativas que puede tener un gen para un carácter. Aquí lo que proponía Mendel con las semillas del guisante, tienen dos alelos. Un alelo que puede ser de color verde y otro de color amarillo. Supongamos en el caso del color de ojos de los seres humanos, los ojos marrones y los ojos verdes, por ejemplo. En cualquier caso, estos alelos, ya les dije que uno es heredado de un progenitor del padre y otro de la madre. ¿Está bien? Los dos forman las dos alternativas posibles de un gen. Así, como tenemos dos alternativas de cada uno de los genes, un alelo puede ser dominante o recesivo. El alelo dominante, eso lo van a encontrar en las guías de trabajos prácticos para que ustedes resuelvan ejercicios. Los alelos dominantes siempre se representan con una letra mayúscula, los alelos recesivos con una letra minúscula. Digo esto para cuando deban realizar los ejercicios. El alelo dominante se llama así porque siempre es el que va a expresar la característica que determina. Por ejemplo, para el color de ojos, los colores oscuros son dominantes. Los colores claros son recesivos. No va a expresar la característica que determina si está en presencia de este dominante. O sea, si vos de tu papá recibiste un alelo dominante para el color de ojos y un alelo recesivo para el color de ojos de tu mamá, ¿qué color de ojos vas a tener? Oscuro, ¿sí? Marrones, porque el dominante no deja que se exprese el recesivo. ¿Está bien? Por eso se llama dominante. Pero entonces, ¿por qué existen personas que tienen colores de ojos claros? Porque hay personas que tienen de ese color los ojos. Para entender esto tenemos que hablar de individuos homocigotas y heterocigotas. Veamos los heterocigotas primero. Son individuos que para un gen cualquiera, ¿sí? Tienen dos alelos distintos, o sea, uno dominante, acuérdense en letra mayúscula, y otro recesivo, letra minúscula. Este es el heterocigoto. Un alelo, perdón, dominante y otro recesivo. Entonces, fíjense que aquí, supongamos que seguimos hablando del color de ojos, ¿qué color va a ser el ojo de este individuo? Siempre oscuro, ¿se entiende? Porque por más que tengas este alelo que te dice que puedes tener los ojos de color claro, este alelo, el dominante, no lo deja expresar. Vamos al homocigota. El homocigota, a contraposición del heterocigota, que dice que los dos cromosomas o los dos alelos son iguales, o son dominantes, a mayúscula, o son recesivos, a minúscula, a minúscula. Entonces, este individuo claramente va a tener los ojos de color oscuro, pero este, ¿de qué color va a tener los ojos? Color claro. ¿Se entiende? Porque aquí los dos son recesivos. No hay ningún dominante que impida que el recesivo se exprese. Por lo tanto, vamos a decir que la
recesividad solo se expresa en individuos homocigotos, porque en los heterocigotos no puede, ¿sí? No tiene forma porque el dominante siempre lo va a, no lo va a dejar expresar. Es por eso que la cantidad de personas que tienen ojos claros es mucho menor que la cantidad de personas que tienen ojos oscuros. Es por eso también habrán escuchado que hay algunas patologías cuya causa es genética, ¿sí? Y si el gen que la transmite es recesivo, la probabilidad de manifestarse esa enfermedad disminuye sensiblemente, ¿sí? Porque solamente se expresaría bajo esta condición. Por el contrario, cuando la patología eh, se transmite a través de un alelo que es dominante, las probabilidades que esa patología aparezca en las sucesivas generaciones es mucho más alta, ¿sí? Porque el gen dominante, el alelo dominante, siempre se va a expresar. Volvamos a Mendel. Mendel en sus experimentos también planteó la ley de la recombinación independiente. Dicha ley sostiene que los genes se recombinan, se juntan de manera independiente, al azar, al producirse la unión de las gametas. ¿Cuándo se produce la unión de las gametas? En la fecundación. En la fecundación se une un óvulo con un espermatozoide, ¿verdad? Y fíjense en lo que dice, de estas recombinaciones al azar surgen distintos genotipos. Claro, el individuo que va a nacer de la recombinación de un óvulo con un espermatozoide, si bien va a tener la mitad del padre y la mitad de la madre, pero el genotipo, o sea, el conjunto de genes que surgen de esa fecundación es individual, es particular, es distinta. ¿Se entiende? No es ni igual ni al padre ni a la madre, sino que de esa combinación surge un nuevo individuo con un genotipo totalmente distinto. En cualquier caso, esto es lo que produce la variabilidad genética, ¿sí? Porque los individuos que surgen de estos entrecruzamientos, si bien son parecidos o tienen carga genética de su padre o su madre, pero el resultado final es distinto a ambos progenitores. En función de esto definimos estos conceptos. Genoma o genotipo es lo mismo, son sinónimos, es el conjunto de todos los genes que tiene un individuo, ¿sí? Ya sabemos que en los otros diploides la mitad es del padre y la otra mitad de la madre. El conjunto de genes, los genotipos, como vamos a ver más adelante, va a variar de acuerdo a la especie. Sí es importante saber que cada especie tiene un número particular de cromosomas. La herencia ligada al sexo es la herencia de los genes que se encuentran en los cromosomas sexuales. Sabemos que XX para la mujer, XY para el hombre. Por lo tanto, la herencia en este caso va a estar determinada por el sexo de esos cromosomas sexuales. Y aquí está el otro concepto fundamental que es el fenotipo. Todos estos conceptos los vamos a retomar la clase que viene. El fenotipo es la manifestación externa del genotipo. Surge de la interacción entre el genotipo y el ambiente. Pongamos un caso simple, sigamos con el color de ojos. Yo puedo tener color de ojos marrones, sin embargo, no estoy conforme con ese color de ojos, por lo tanto, lo que hago es, bueno, usar estos, lo- los, algún, no recuerdo el nombre, bueno, algún anteojo, para que me cambie el color o poner algún artefacto en el ojo para que cambie el color. Entonces, fíjense allí cómo, si bien los genes míos me indican que debo tener el color de ojos marrones, pero bueno, decidí cambiar el color de ojos y entonces mi fenotipo, lo que se ve, en realidad es que los ojos son de color
más claros. Imagínense ustedes que aquí estoy hablando de algo muy simple como el color de ojos que se puede modificar con cualquier instrumento o cosa que anda dando vuelta por allí. Imagínense en lo que es la conducta humana, el comportamiento. Por eso siempre vamos a decir que los genes predisponen, pero finalmente la conducta va a ser el resultado de esta interacción de los genes con el ambiente, lo que da lugar a el fenotipo. ¿Sí? En ese sentido, otra vez, volvemos al mismo concepto, solamente que ahora le agregamos que aquellos genotipos, aquellos individuos para un carácter que son homocigotas, acuérdense en homocigotas que son las dos características iguales, que son o dominantes o recesivos, vamos a decir que son puros para esa característica. Vieron que por allí uno puede ir a una veterinaria y comprar un perro de raza pura. Eso porque los dos progenitores del caniche que vamos a comprar, su papá era un caniche y su mamá era otro caniche. Eso nos asegura que al menos para muchos de estos caracteres C es puro. En contraposición, cuando hablamos de un genotipo que es heterocigoto, recuerden que cuando hablamos de heterocigosis, es un alelo que es dominante y otro recesivo. Vamos a decir que es un híbrido, una mezcla. ¿Sí? Bueno, en ese sentido, compramos el caniche y cuando son chiquititos son todos iguales, pero capaz que después empieza a crecer, crecer, crecer y se hace otra raza de perro. Capaz que en realidad se mezcló o se parió un, qué sé yo, un bulldog con un caniche. Y en ese sentido, obviamente, no va a ser homocigota o puro. Así, en este sentido, podemos hablar de los híbridos, monohíbridos, si estamos hablando de una sola característica, dihíbrido, si son dos características, trihíbrido, etcétera, etcétera. Los ejercicios que están planteados en la guía de trabajo práctico son de una sola característica, no tiene sentido que complejicen mucho más de esto. Bien, teniendo en claro estos conceptos, entonces veamos ahora cómo se transmite la información genética de generación en generación. Ya dijimos un poco en esta clase, un poco en la anterior de ciclo celular, que el material genético está ubicado en el núcleo celular. Vamos a agregar que también hay ADN, recordarán de la clase de célula, hay ADN también en las mitocondrias. Y ahora vamos a agregar que el ADN del núcleo nunca, nunca sale de allí, no sale del núcleo, no tiene que salir de ahí. ¿Sí? La información genética está almacenada en las dobles hélices de cadenas de ADN a partir del proyecto del genoma humano que se inició allí por la década del 90 y terminó pasados los 2000. Se calcula que aproximadamente existen entre unos 28.000, 34.000 pares de genes, algunos dicen un poco más, probablemente a medida que pase el tiempo se vayan descubriendo algunos más de ellos. Lo que debe quedar claro, chicos, que un gen es una porción de esta molécula de ADN y que tiene la información necesaria para sintetizar las proteínas. ¿Eso qué significa? Si yo recibo un alelo de mi padre para tener los ojos oscuros, un alelo dominante, y de mi madre recibo un alelo recesivo, ojos claros, ya sabemos a esta altura que el dominante no dejará expresar el recesivo y por lo tanto el color de ojos que tendré será oscuro, ¿verdad? Eso es como se transmite la información a la descendencia, como mis progenitores me lo transmitieron a mí. Ahora bien, yo les decía que la función del ADN es transmitir la herencia, pero ¿cómo se expresa la herencia? O sea, ¿por qué yo tengo color de ojos oscuros? Yo tengo color de ojos oscuros porque una proteína fue sintetizada, fue creada para que yo tenga el color de los ojos marrones. ¿Se entiende? Y la información, la receta
por así decir, de la proteína para que mis ojos sean marrones, está en el ADN, están los genes, ¿sí? Por eso decimos que el ADN transmite la herencia de generación en generación, pero quien expresa la herencia van a ser las proteínas y fundamentalmente, ¿saben quién? El ARN, porque es el ARN el que va a permitir, como vamos a ver ahora en un ratito, la formación de las proteínas. Entonces, ¿cómo se transmite la información? Son los gametos, óvulos y espermatozoides que están destinados a la reproducción. Ya sabemos que son células haploides porque tienen la mitad de los cromosomas de una célula diploide, esto es 46. Todas las células de nuestro organismo son diploides con 46 cromosomas, o sea, 2N minúscula. En tanto que los óvulos y los espermatozoides son haploides, lo que es igual a decir 23 cromosomas N minúscula. Aquí lo vemos en la fecundación, la ley de Mendel que decíamos recién. El óvulo es una célula haploide, N minúscula, ¿sí? Tiene 23 cromosomas. El espermatozoide, lo mismo, haploide, 23 cromosomas. Más adelante, cuando veamos las etapas eh, de la embriogénesis, allí veremos cómo una vez que el espermatozoide logra penetrar la corona del óvulo, ¿sí? Y solo uno logra eso, los núcleos del espermatozoide con el óvulo se funden en uno solo y a partir de allí crean el cigoto, el nuevo ser. Fíjense en que allí se dice que se reconstituye la diploidía. ¿Por qué? Porque esta nueva célula de este cigoto, ¿cuántos cromosomas va a tener? 46, va a ser 2N minúscula, va a ser diploide. Y fíjense en este otro concepto de homología. Los genes, el alelo de la madre y el alelo del padre son homólogos, se reconocen entre sí, no es que se rechazan. Y eso es lo que va a formar los 46 cromosomas del nuevo individuo que nacerá a partir de esta fecundación. De tal manera entonces que para resumir decimos que tenemos células sexuales que son haploides, los óvulos y los espermatozoides que tienen 23 cromosomas cada uno. Las células somáticas, o sea, aquí están todas las células que forman parte de nuestro cuerpo, excepto óvulos y espermatozoides. Células del cabello, del hígado, de la piel, de las uñas, del hueso. ¿Sí? Esas células son diploides porque tienen los 46 cromosomas o es lo mismo que decir 2N minúscula. A su vez, cada una de estas células tiene de esos 46 cromosomas 44, 22 pares, de los llamados autosomas. Autosomas porque van a ser necesarios para llevar a cabo la creación y la función de todas las partes de nuestro cuerpo. Y los otros dos, o el otro par de cromosomas es el sexual. XX mujer, XY hombre. ¿Está bien? Esta cuestión de los cromosomas se conoce como cariotipo. El cariotipo es el conjunto de cromosomas de un individuo. En nosotros humanos, el cariotipo normal, esperable, es de 46 cromosomas. Ya dijimos, 22 autosomas y 1 sexual. En este caso, aquí hay un cariotipo. Este es un estudio que se puede hacer. Este estudio muchas veces se hace cuando se sospecha de alguna aberración, que vamos a ver ahora a continuación, cromosómica. Por ejemplo, el síndrome de Down, ustedes saben que también se llama la trisomía del par 21. En este caso, en vez de encontrar 2 cromosomas, encontraríamos uno más, encontraríamos 3. Pero en este caso, un cariotipo que no se observa ninguna anormalidad y es de un hombre, ¿sí? Porque aquí está el cromosoma X y aquí el cromosoma Y.
Es importante resaltar que el número de cromosomas es fijo para todos los individuos de una misma especie. Todos los seres humanos tenemos la misma cantidad de cromosomas. No así otros seres vivos. ¿Sí? Hay otros seres vivos que tienen muchos menos cromosomas y otros que tienen muchos más. Ahora bien, si bien a esta altura debe quedar claro que los genes determinan algunas características, al menos aquellas más simples. Sin embargo, para cuestiones más complejas como la conducta, el comportamiento, decimos que los genes en todo caso predisponen. No obstante ello, también para características más simples, se ha visto que no es tan, como les dije al inicio, no es que sos dominante o sos recesivo. No, no, no. La cosa parece una cuestión más intermedia. Por eso le propongo que veamos un poquito esta cuestión de ampliando el concepto de gen. Así entonces, como les decía, las interacciones entre los alelos no siempre son, como veíamos recién, de dominancia y recesividad completa. No es a todo o nada, por así decir. De tal manera que la expresión de un gen no solamente va a depender de los alelos del gen que están presentes en el organismo, o sea, no va a depender solamente del propio gen y sus alelos, sino también de la interacción que se dan con otros genes y, como vamos a ver la clase que viene, del medio ambiente. Entonces, allí vamos a ver que la expresión finalmente de un gen, cuando yo digo la expresión de un gen, chicos, es la proteína que va a sintetizar. Esa expresión no solamente va a depender propiamente del gen propiamente dicho, sino también de otros genes y las interacciones que se pueden dar del medio ambiente, y eso lo vamos a ver con epigenética en la clase que viene. Por lo tanto, vamos a decir que la mayoría de los rasgos son influidos por más de un gen, así como la mayoría de los genes pueden influir en más de una característica, ¿sí? Es muy difícil encontrar algún rasgo, por supuesto que los hay, pero es muy difícil encontrar una característica que esté determinada por un único gen. Más aún, cuando hablamos de conducta humana, no hay ninguna posibilidad de decir que un gen determina que exista tal o cual rasgo de personalidad. Hay múltiples ejemplos, ahora vamos a ver algunos de ellos. Dominancia incompleta, codominancia, alelos múltiples, nuevos fenotipos, esto lo vamos a ver en la clase que viene. Herencia poligénica. En cualquier caso, que quede claro entonces que no hay forma que podamos hablar que una característica sea resultado de un gen solamente. Por ejemplo, dominancia incompleta. Uno esperaría que si cruza este bello clavel rojo con este bello clavel blanco, siendo el rojo dominante y el blanco recesivo, esperaríamos que la cruza sea de color rojo, ¿verdad? De acuerdo a lo que veíamos anteriormente. Sin embargo, eh, el resultado es un bello clavel rosa. Eso nos está indicando que hay una dominancia, pero que es incompleta, ¿sí? Porque si fuese completa sería de color rojo exactamente a este, ¿sí? Entonces, no hay un rasgo dominante ni recesivo, sino que se dice más bien que justamente hay una dominancia incompleta donde los dos genes se han expresado, ¿sí? Y ese es el resultado del clavel rosa. Estas hermosas petunias, con esos colores tan vívidos y las rayas que las atraviesan, es un ejemplo de codominancia. La codominancia hace referencia a que dos alelos distintos están presentes en un genotipo, en este caso la planta y la flor, pero ambos son expresados, ¿sí? Los dos genes, los dos alelos, pueden ser dominantes o recesivos.
¿sí? Y sin embargo los dos se expresan. Para que lo entiendan mejor, veamos el caso de los grupos sanguíneos. Allí es un ejemplo de codominancia y alelos múltiples. Ustedes saben que hay 4 grupos sanguíneos, A, B, cada uno es un alelo, ¿verdad? A es un alelo, B es otro, AB son estos dos y el 0. A, B son dominantes y el 0 es recesivo. Por eso cuando uno escucha que se necesita sangre de tipo 0, o sea, 0 negativo, es más difícil hallar esos grupos sanguíneos, por lo que les decía inicialmente, porque son recesivos. Sin embargo, las personas que tienen como grupo sanguíneo AB, siendo los dos dominantes, los dos se expresan, ¿sí? El antígeno AB, el tipo sanguíneo AB, está indicando que para estas personas los dos genes, los dos alelos, los dos dominantes se están expresando. Hay una codominancia, ¿sí? Otra vez esto viene a demostrar que en realidad no es a todo o nada, sino que puede haber la expresión de más de un gen. En cualquier caso, y fundamentalmente cuando hablemos de la conducta humana, vamos a hablar de herencias poligénicas, donde hay un efecto acumulativo de muchos genes. Y estamos hablando de cuestiones un poco más simples como el color de los ojos, la forma, la altura, esas cuestiones. Insisto, imagínense que cuando hablamos de la conducta humana no hay ninguna forma de hacer referencia a un gen, sino que en realidad estos caracteres, de allí la herencia poli es mucho, poligénica, son el resultado de efectos acumulativos de muchos genes. Probablemente, no sé si algún día se sabrán cuántos son esos genes que vienen a determinar cada una de las características. Lo que sí cada vez está más cierto o más claro es que no hay ninguna característica, son muy pocas que son determinadas solo por uno o unos pocos genes. Vamos a pasar a un tema un poco más complejo, que es esto que tiene que ver con la expresión de la herencia. Yo les dije entonces que el ADN transmite la herencia de generación en generación. El ADN te dice, vos, individuo, vas a tener el color de ojos oscuros, en función de todo lo que estamos viendo, ¿verdad? Para que vos tengas el color de ojos oscuros, tiene que haber una proteína, ¿sí?, que salga de la célula y tiña los ojos de color marrón. Recuerden que el ADN nunca, nunca, nunca sale del núcleo. Por lo tanto, tenemos que ver cómo se pasa del ADN a una proteína. ¿Sí? Cómo se sintetiza una proteína a partir de la receta que está en el ADN. Vamos al ADN primero, que nos queden claros en algunos conceptos. El ADN fue identificado por primera vez en 1869, justo cuando Darwin estaba publicando su famoso libro acerca de la teoría de la evolución y cuando Mendel estaba presentando sus resultados. Sin embargo, el modelo que más hoy en día se acepta acerca de la molécula de ADN es el modelo de Watson y Crick, que toman la analogía de una escalera. Las dos barandas de la escalera están formadas por las moléculas de azúcar y fosfato. Recuerden que en el caso del azúcar del ADN es la desoxirribosa y la ribosa para el ARN. Los peldaños vienen a ser las bases nitrogenadas. Recordemos que siempre se une adenina con timina y guanina con citosina, ¿sí? Y sabemos que es una doble hélice antiparalela porque no se junta nunca, que está unida con estos puentes de hidrógeno que son relativamente débiles, pero para el caso del ADN son muy útiles. Este concepto lo vimos en la clase pasada. Solamente recordar que el objetivo de la mitosis del ciclo celular es formar una célula
que tenga exactamente la misma carga genética que la madre. Y si queremos que la célula hija tenga la misma carga genética que la madre, en algún momento, recuerden, específicamente en la fase S de la interfase, el ADN debe ser duplicado. El concepto de la duplicación del ADN durante la fase S de la interfase se llama replicación del ADN. ¿Sí? La replicación del ADN es el proceso por el cual una molécula de ADN hace copias de sí mismas. Y eso ocurre, otra vez, allí en la fase S de la interfase. ¿Se acuerdan que yo les decía también en esa clase que existen puntos de control, ya sea en la fase G1, en la fase G2, incluso en la mitosis, para evitar cualquier tipo de error? Pues bien, también en la fase S, cuando se da este proceso de duplicación del ADN o replicación, también existen controles. Esos controles son enzimas, ¿sí?, que se llaman ADN polimerasas. Las ADN polimerasas tienen por función fundamental que el ADN que se está replicando, o sea, que se está duplicando, se forme de manera correcta, que no se cometan errores. Estas enzimas, cuando detectan un error, reinician el movimiento de formación de la molécula, ¿sí? Justamente para que, bueno, vuelva a rehacerse y se haga de manera correcta. Por lo tanto, estas ADN polimerasas aseguran la precisión de la replicación del ADN. Ahora, ¿por qué es tan importante que sea preciso esta replicación? Bueno, puede ocurrir eh, la mutación. Los controles muchas veces no son eficientes y algún nucleótido puede quedar mal. Estamos frente a una mutación. Y efectivamente los cambios mutacionales pueden deberse a un error de las ADN polimerasas. Bueno, se les escapó. ¿Está bien? No crean que esto es tan simple como muestra el pescado de los Simpsons, ¿sí? No es porque haya un error de la ADN polimerasa, al otro día va a salir un ojo eh, arriba de la nariz. No, 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 no es tan así. Pero sí es cierto que cuando se repiten estos errores de las ADN polimerasas y como que se está más expuesto a mutaciones, por ejemplo, del ambiente. El hecho de la exposición reiterada a la luz solar o los rayos ultravioletas del sol puede acumularse esas exposiciones en la célula y pueden provocar, sumado a estas cuestiones, ciertas mutaciones que finalmente se desembocan, por ejemplo, en cáncer de piel. Efectivamente, muchos tipos de cáncer de piel son resultados de mucha exposición al sol, los cuales desencadenan estos procesos de mutación. No obstante, aquí estamos viendo, por así decir, el lado negativo de las mutaciones. Las mutaciones también tienen lados positivos, en el sentido que cuando se transmite una mutación a las sucesivas generaciones, y estamos hablando de un carácter que puede ayudar a adaptarse al medio ambiente, en ese caso la mutación es positiva, ¿se entiende? Porque permite la mejor adaptación de un organismo vivo. Aquí es el negativo, pero sepan que también puede ser un aspecto positivo. Siempre preguntan esto en clases, y esto que muchas veces ustedes mismos tienen mascotas con un color de un ojo con un color y de otro color. Esto también puede ocurrir en seres humanos, se llama heterocromía. Es una anomalía efectivamente de los ojos en que el iris del mismo son de distinto color. Puede afectar el cabello, la piel también. Pueden ser totalmente distintos, en ese caso estamos hablando de total o parcial, ¿sí? En cuyo caso
puede ser algo efectivamente patológico, porque puede ser producto de una lesión o algo que está ocurriendo allí en el ojo, o puede ser un rasgo genético heredado, la mayoría de las veces es eso, y no constituye ningún riesgo en absoluto para ni la vida de las mascotas ni de la persona. Es cierto que es mucho más frecuente en las mascotas, pero también puede ocurrir eh, en nosotros seres humanos. A esta altura, entonces, ya debe quedar claro que el ADN porta información, que es la información acerca de cada uno de los caracteres que van a formar parte de nuestro organismo. Eh, Recuerden que esa información va a ser expresada a través de la síntesis de una proteína. Por lo tanto, el ADN lo que tiene es la receta para hacer una proteína. Fíjense en que esto se sabe hoy, pero no siempre se supo. La información está en la secuencia de bases, o sea, en esas bases nitrogenadas de adenina, guanina, citosina y timina. Si pudiésemos extender una molécula de ADN de una célula humana, una única hebra mediría casi 2 metros, y fíjense, calculan que tiene una información equivalente a unas 600.000 páginas, una enormidad. Eh, Les decía que esta cuestión que eh, el ADN da lugar a una proteína, no se supo siempre así. Al inicio se creía que un solo gen daba lugar a una enzima. Eh, Luego se hipotetizó que un gen daba lugar a una proteína y hoy se sabe que en realidad un gen da lugar a una cadena polipéptida, ¿sí? O sea, proteínas muy grandes. En cualquier caso, se habla del dogma central de la biología en el sentido de cómo fluye la información. Recuerden que en el núcleo están las moléculas de ADN y nunca salen de ahí. Sin embargo, ¿cómo hace el ADN hacer para que vos tengas los ojos de color marrón? Esto es porque del núcleo del ADN va a salir la información de cómo hacer la proteína y va a ser el ARN el que sintetice esa proteína y salga en el citoplasma de la célula y forme esa proteína. Ese es el dogma central de la biología, el flujo de la información del núcleo hacia afuera. Sin embargo, existen casos de transcripción inversa. ¿Por qué? Porque se toma el camino inverso. Y estos básicamente son los virus. Ya que estamos en cuarentena por el coronavirus, aquí lo que hace el virus, como no es un ser vivo y necesita de otro ser vivo para su supervivencia, lo que hace es al revés. Entra por el citoplasma o por la membrana, cruza el citoplasma y tiene que llegar al núcleo, al ADN, para engañar al ADN y ahora permitir justamente que ese ADN lleve a cabo las funciones necesarias para que el virus pueda no solamente sobrevivir, sino reproducirse. ¿Sí? Eso es la transcripción inversa. Pero veamos el camino normal, digamos, no el de los virus, que es así como se va a crear una proteína. A ver, la receta para hacer la proteína está en el ADN, en las bases nitrogenadas del ADN. Allí está la receta para que vos tengas los colores de ojo marrón, verde, celeste o el que fuese. Por eso decimos que el ADN transmite la herencia. El ADN nunca sale del núcleo. Sin embargo, para que vos tengas los ojos marrones, ya dijimos hay que hacer una proteína. La proteína no se hace en el núcleo, se hace en el citoplasma. Es más, la mayoría de las proteínas, ustedes recordarán cuando vimos la clase de célula, ¿dónde se hacen? En los ribosomas, ¿sí? En el retículo endoplásmico rugoso, en particular en los ribosomas. Allí se hacen las proteínas. Por lo tanto,
Como el ADN nunca sale del núcleo, de alguna manera tiene que pasar la información de la receta del ADN al ARN, que es quien va a hacer la proteína. Ustedes recordarán que vimos que existen tres tipos de ARN. El ARN mensajero, la M minúscula, ARN de transferencia y el ARN ribosomal. Por ahora nos quedemos con el mensajero. El ARN mensajero, ¿sí?, está o puede entrar al núcleo. Y cuando entra al núcleo, el ADN allí le pasa la información de la receta para sintetizar una determinada proteína. Ese paso de información del ADN al ARN mensajero se llama transcripción, ¿sí? La transcripción es el paso de la información del ADN al ARN, en este caso el ARN mensajero. El ARN mensajero lo que va a hacer es va a salir del núcleo y se va a ir hasta un ribosoma, porque es allí donde se hacen las proteínas. ¿Quién va a ser el encargado principal de sintetizar la proteína? El ARN ribosomal, que es el otro tipo de ARN, ¿sí? Pero a su vez, ¿qué función tiene el ARN de transferencia? Recordemos algo que vimos en biomoléculas. Dijimos que las proteínas son cadenas de aminoácidos, ¿sí? Y que los aminoácidos son 20. ¿Dónde están los aminoácidos? Los aminoácidos están sueltos por el citoplasma. Esos están dando vuelta por ahí sin ningún problema. De tal manera que el ARN de transferencia, como el nombre lo indica, ¿qué va a hacer? Va a buscar los aminoácidos que están dispersos en el citoplasma y los va a traer hasta el ribosoma para hacer la proteína. Por eso es de transferencia, porque transfiere los aminoácidos que son necesarios y están en el citoplasma y los lleva hasta los ribosomas. Ahora bien, dijimos el concepto de la replicación cuando se duplica el ADN. Dijimos el concepto de la transcripción cuando se pasa la información del ADN al ARN. El último concepto que nos queda es el de la traducción. La traducción hace referencia a un cambio de lenguaje. ¿Cómo es esto? El lenguaje del ADN es un lenguaje de 4 letras. Sus bases nitrogenadas: adenina, guanina, citosina y timina, ¿verdad? El lenguaje de las proteínas son los aminoácidos, ¿está bien? Y los aminoácidos son 20. Por lo tanto, la traducción es el cambio de lenguaje que se produce de la receta que viene del ADN, que son la asociación de bases, al lenguaje de las proteínas, que es la sucesión de aminoácidos. Se pasa de un lenguaje de 4 letras de ADN a 20 letras que son los aminoácidos de las proteínas. Entonces, el ADN codifica para ARN mensajero, la transcripción. El ADN le pasa la receta al ARN mensajero, que es el que entra al núcleo y luego sale para llevarlo a un ribosoma. En el ribosoma, el ARN de transferencia buscará los aminoácidos necesarios para formar o conformar la proteína, mientras que el ARN ribosomal llevará a cabo la traducción en el sentido que va a pasar el lenguaje que trae el ARN mensajero de 4 letras, adenina, timina, guanina y citosina, a un lenguaje de 20 letras, que son los 20 aminoácidos presentes. ¿Está bien? De esa manera, el ADN no sale del núcleo y es capaz de ordenar cómo debe hacerse una determinada proteína. Esta transcripción, este flujo de información, es el dogma central de la biología. La transcripción inversa, que es lo que hace el virus, justamente va al revés, ¿sí? El virus termina en el ADN para apoderarse de él y poder no solamente sobrevivir, sino también reproducirse.
Bien, sigamos con algunos conceptos de genética humana antes de pasar a la patología. Ya les dije que el cariotipo es el conjunto de cromosomas que tiene un organismo determinado. Nosotros humanos tenemos 46, pero para que no nos creamos dioses de nada, ¿sí? Fíjense en este protozoo, tiene 1600 cromosomas, un langostino 254, ¿sí? Un cangrejo 200. Más allá de los números, lo que quiero decir que cada una de estas especies tiene un número fijo, un número particular de cromosomas. Allí vemos dos cariotipos sin ninguna característica particular, un cariotipo femenino y un masculino. En este caso femenino está claro porque son los dos cromosomas sexuales X, y en el caso del hombre masculino XY. Siempre el cromosoma sexual Y es mucho más chiquito que el cromosoma X, ¿sí? Recuerden que esto, y ahora les voy a mostrar algunos ejemplos, el cariotipo es un estudio que se pide cuando se sospecha de algún tipo de justamente alteración genética o cromosómica, más que nada. Veamos un poquito de algunas de estas alteraciones. ¿Qué es una alteración genética? Si estamos diciendo que los genes tienen la receta para sintetizar una proteína, una alteración genética es el mal funcionamiento de un gen determinado que se puede manifestar por una proteína defectuosa que es no funcional o directamente porque no la produce. De acuerdo al momento que surge esta alteración, si es desde el nacimiento se habla de algo congénito, si es luego del nacimiento se habla de algo adquirido. Hay muchísimas y cada día son más, ya les decía. Por ejemplo, las alteraciones cromosómicas en el síndrome de Down, ahí es claro, trisomía del par 21, son 3 cromosomas. En el caso del Alzheimer es algo multifactorial, donde hay factores genéticos también ambientales, no se han identificado bien cuáles, o al menos no todos, pero se sabe que hay una interrelación de ambos factores. Y en el caso del Huntington, el Huntington es una enfermedad neurodegenerativa motora, donde la persona empieza a tener movimientos involuntarios y un deterioro cognitivo bastante acuciante, y finalmente los lleva a la muerte prematura. Aquí sí hay un gen principal que se ve alterado y para mal eh, eh, el gen es dominante, entonces la probabilidad de transmitir a un hijo es muy alta la probabilidad, ¿sí? En ese caso sí hay un gen, incluso está identificado, donde está el cromosoma, etcétera, etcétera. Y la proteína defectuosa que se ve involucrada en el Huntington se llama huntingtina, ¿sí? De allí el nombre. En relación a las alteraciones cromosómicas pueden ser de dos tipos, ya sea en el número o en la estructura, ¿sí? Por lo general, estas alteraciones son errores que ocurren en la gametogénesis. Esto lo vamos a ver más adelante. La gametogénesis hace referencia a cuando surgen los gametos, ya sea en el hombre como en la mujer. Em, Allí estas alteraciones van a depender, por supuesto. Ahora vamos a ver algunos ejemplos, pero bueno, va a depender la gravedad de cada una de ellas. Miren, empecemos con la estructura. Son cambios que afectan el número de genes dentro de un cromosoma, ¿sí? No el número total, sino que estamos hablando dentro de un cromosoma afecta el número de genes. Por ejemplo, la delección. Se pierde un segmento cromosómico. Entonces fíjense en allí, cromosoma 16 normal, cromosoma 16 con delección, ¿sí? Se perdieron todos estos genes. Bueno, aquí va a depender, por supuesto, la función que tengan esos genes, pero definitivamente alguna alteración va a observarse en, cuando nazca el individuo. En el caso de la duplicación, un segmento cromosómico está representado 2 o más veces. Fíjense en aquí, ABC,
DF, DF, ¿sí? Se duplica. Ustedes me dirán que bueno, tenemos genes de más, no. No, no es así porque debe haber eh, un equilibrio bien logrado y en este caso no estamos hablando de un equilibrio porque hay genes de más, por lo tanto también se van a observar alteraciones. Aquí seguimos hablando de cambios en la estructura, afectan una parte del cromosoma, pero se producen cambios de posición. No es que hay ni de más ni de menos, son cambios de posición. Por ejemplo, la inversión, un segmento cromosómico se da vuelta, se invierte 180 grados. ¿Sí? Entonces esto que estaba arriba pasa a estar abajo. Lo mismo. Si bien son los mismos genes, pero están en distinto orden y eso tiene consecuencias. En el caso de la translocación, se intercambia un segmento entre miembros del mismo diferente par cromosómico. Entonces fíjense, esto, rosita, que es del par número 5, se agrega al par 8. ¿Está bien? Se trasloca a otro cromosoma. También, por supuesto, tiene consecuencias. En relación al número, estamos hablando de alteraciones que afectan a toda la dotación completa, o sea, los 46 cromosomas, o solo a alguno de los cromosomas. De tal manera que el individuo tiene cromosomas de más o de menos. La monoploidía, solo se tiene un único cromosoma de cada tipo. Fíjense aquí, solo está el X. Esto es característico del síndrome de Turner, que lo vamos a ver ahora en un ratito. Poliploidía, son varios juegos completos de cromosomas homólogos. Nosotros somos diploides, hay otros organismos que son tetraploides, hexaploides. En esos organismos, algunos helechos, es normal que eso suceda. En el humano, no, somos diploides. Monosomía, en este caso estamos hablando de una sola dotación. La monosomía se pierde un cromosoma completo, como que por ejemplo no estuviera el par 1. La trisomía, un cromosoma adicional. La trisomía del par 21 es la característica, donde hay 3 cromosomas en vez de 2. Polisomía es lo mismo de recién, tetrasomías, pentasomías. Y la nulisomía, directamente un par de cromosomas desaparece, no está. ¿Sí? En ese caso, se sabe que es inviable en nosotros humanos y es causa que se produzca un aborto espontáneo. Por supuesto, la mamá probablemente no se dé cuenta, pero es causa que se aborte espontáneamente porque no puede prosperar, en este caso el embrión. A su vez hay otras alteraciones génicas que en este caso no como las de recién, que están producidas por un cromosoma, sino que en realidad están producidas por cientos de genes. Pueden ser autosómicas, ahora lo vemos, ligadas al sexo o influidas por el sexo. Las que son autosómicas afectan a genes que se localizan en cualquiera de los 22 pares de autosomas, no los sexuales. Afectan por igual a hombres y mujeres, porque efectivamente, en ese sentido, allí no nos diferencia genéticamente un hombre de una mujer cromosómicamente. Y se pueden deber a alelos dominantes o recesivos. Ya sabemos que si son dominantes, la probabilidad de transmisión es mucho mayor que siendo recesivos. Bueno, veamos un poquito cada una de estas. Algunas la conocerán, otras no, pero bueno, está bueno para ver algunos ejemplos. Polidactilia, es una alteración del alelo que controla el número de dedos. La consecuencia es que se tengan 6 dedos en las manos o en los pies. Bueno, no pasa nada. Se puede hacer obviamente una cirugía quitándolos, pero no pasa absolutamente nada. Pero en este caso estamos hablando de algo que es una alteración génica. La sindactilia, acá tampoco pasa nada. Los uno o más dedos pueden, ya sea de las manos o los pies, están unidos, ¿sí? Como si fuese la membrana de un pato, de la pata del pato, valga la redundancia. En cualquier caso, también se puede hacer una cirugía porque es apenas piel, excepto compartan vasos sanguíneos, ese tipo de cosas, pero bien,
no pasa, no pasa nada. Aquí sí, ya es un poco más complejo, braquidactilia. En este caso estamos hablando también de un alelo autosómico dominante que tiene como consecuencia la formación de dedos cortos. La consecuencia es que, bueno, la utilización de las manos y los dedos que le damos los seres humanos eh, a, eh, a los dedos como herramientas, entonces claramente esto puede tener consecuencias más que nada funcionales a la hora de la utilización de las manos, pero nada más que eso. Acondroplasia es el tipo de enanismo más frecuente que existe. En este caso, hay un acortamiento de los huesos largos, ya sea de las piernas o los brazos, y se mantiene la longitud de la columna vertebral, por lo tanto, bueno, como dice la imagen, da un aspecto un poco desarmónico. Macrocefalia, el cráneo más grande, las piernas y brazos, ya dijimos, más cortos y el tamaño normal del tronco. Nada más que eso, no hay ninguna otra consecuencia, ¿sí? Pero es un alelo dominante y es el que causa la mayor parte de los enanismos. La otra, una de las otras causas hormonal, ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos sistema endocrino. El albinismo, capaz que hayan conocido a alguna persona albina, es un alelo recesivo que produce la despigmentación de la piel, los ojos y el pelo, porque no pueden sintetizar melanina, que es lo que da color. Tampoco pasa nada si es cierto que por allí necesitan usar anteojos de sol todo el tiempo, por lo menos si salen afuera, porque el reflejo de la luz puede, eh, bueno, puede sí dañar un poco la visión, pero no pasa absolutamente más nada que eso. La fibrosis quística sí es un poco más complejo, es hereditario, es un alelo recesivo por suerte, y aquí lo que pasa es que se acumula un moco espeso, pegajoso, en todo lo que es el aparato respiratorio, digestivo y reproductor. Eso, esos problemas respiratorios pueden llevar a problemas cardíacos, ¿sí? Y finalmente, si no es tratada, no hay ningún problema en tratarla, puede llevar, bueno, a algunas consecuencias más graves. Esto también es grave, anemia falciforme, afecta la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína que se adhiere a los glóbulos rojos y tiene por función transportar el oxígeno a los distintos lugares que lo necesitan en nuestro cuerpo. En esta anemia, que es de origen genético, fíjense que solamente se sustituye un aminoácido y eso tiene como consecuencia esto. Eh, el- en este caso, fíjense en que el glóbulo rojo se deforma, la proteína, la hemoglobina se deforma, ¿sí? Y finalmente parece como una media luna. En cualquier caso, eso provoca dificultad para que los glóbulos rojos puedan circular de manera libre por las arterias y las venas, se obstruyen y esa obstrucción causa síntomas como dolor en las extremidades y otros síntomas. En cualquier caso, los glóbulos rojos también parecen morirse antes de tiempo y si no son reemplazados ahí nomás, es lo que eso produce la anemia. Estas eran enfermedades o alteraciones genéticas autosómicas que se transmiten en los genes de las células somáticas. Sin embargo, hay alteraciones genéticas que son ligadas al sexo, o sea que se transmiten por los cromosomas sexuales, ya sea el cromosoma X, como la hemofilia, el daltonismo, esta distrofia muscular, o el cromosoma Y, como la ictiosis, y esta otra que ahora la vemos. La hemofilia, en este caso también es bastante compleja si no se trata. Es un anhelo recesivo que está en el cromosoma X.
¿Qué sucede? Que faltan algunos factores coagulantes en la sangre y muchas veces puede ser una pequeña herida y la sangre no se coagula, entonces se produce una hemorragia. El tema es que a veces puede ser una herida interna, la persona no se da cuenta y eso sí lo puede llevar a una hemorragia, bueno, una hemorragia bastante compleja. En cualquier caso, la mujer rara vez, y no debería tener los síntomas, sino que siempre se habla o mujer sana o portadora. El hombre es hemofílico. ¿Por qué? Porque en realidad se localiza en el cromosoma X. Como la mujer tiene dos X, un X puede compensar al otro. ¿Sí? Puede suceder que la mujer sea hemofílica, les digo, pero es los menos casos. Por lo general, el hombre siempre tiene más casos. En el caso del daltónico ocurre lo mismo. En el daltonismo lo que sucede es que faltan algunos receptores para algunos colores en los ojos, producto de otra vez un alelo recesivo que está en el cromosoma X. Por eso que el daltonismo también hay algunos casos muy raros que ocurren en mujeres, pero por lo general el daltónico es el hombre, ¿sí? Justamente por esta cuestión que decíamos recién. Bueno, no pasa absolutamente nada, solamente que algunos colores no son identificados. Lo peor que puede pasar es que, no sé, se compre una remera pensando que es de un color y es de otro, así que no pasa absolutamente nada. La ictiosis, en este caso estamos hablando ya del cromosoma Y, ¿sí? Eh, como la mujer no tiene cromosoma Y, en este caso solo lo transmiten, lo padecen los hombres. La ictiosis, como el nombre un poco lo indica, es una enfermedad de la piel genética, es relativamente común y la piel se vuelve muy seca y escamosa como la de un pez, de allí el nombre de ictiosis. Eh, en cualquier caso, bueno, hay muchísimos tratamientos eh, para evitar este tipo de cuestiones, pero bueno, no es que tiene mayores consecuencias para la vida de la persona. El síndrome de Turner son mujeres que tienen solo un cromosoma X, es una monosomía del cromosoma X, ¿se acuerdan que lo vimos anteriormente? Tiene varias características en este caso, por lo general es baja la talla, el tórax es muy ancho, eh, hay algunos rasgos faciales característicos, las mamas poco desarrolladas y quizás lo que más caracteriza este síndrome es la diginesia gonadal, porque muchas veces no tienen ovarios, o si los tienen, son fibrosos y no tienen óvulos, ¿sí? Por eso tampoco tienen menstruación, son personas infértiles, ¿sí? Que no pueden tener hijos, para este caso. Bien, esos eran solamente algunos ejemplos para que ustedes eh, solamente tuvieran en cuenta. La clase que viene vamos a continuar con genética porque vamos a ver los contenidos referidos a epigenética y allí vamos a terminar de entender cómo em, la conducta humana es resultado de múltiples determinantes genéticos y ambientales, pero con los contenidos de epigenética vamos a ver específicamente cómo el ambiente puede incluso modificar genes e incluso transmitirse a las generaciones siguientes, algo que la herencia mendeliana no lo contemplaba. Pero eso lo vemos en la clase que viene. Nos vemos entonces para el próximo horario de consulta, el miércoles a las 9 por el aula virtual. Que anden muy bien y cuídense mucho.